Hola, sean muy bienvenidos a nuestro podcast en el que vamos a hablar sobre diferentes discursos de diferentes autores. Por ejemplo, vamos a empezar con Oración por la Paz de Jorge Eliezer Gaitán. Mi nombre es Cristian Sarmiento. mi nombre es Julián Fique y mi discurso es Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. Mi nombre es Juan Diego Lozano y mi discurso es El arma de la no violencia de Mahatma Gandhi. Y ya con eso vamos a empezar con el primer discurso. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los líderes políticos más influyentes de Colombia en la primera mitad del siglo XX. Pertenecía al Partido Liberal y representaba una corriente popular que buscaba reformas sociales profundas en un país marcado por la desigualdad y la violencia bipartidista. El discurso conocido como Oración por la Paz fue pronunciado en 1948, en un contexto de gran tensión política entre liberales y conservadores. Colombia vivía un momento de persecución, enfrentamientos armados y asesinatos políticos en diferentes regiones del país. El ambiente era de polarización extrema y el país estaba al borde de una crisis social que poco después desembocaría en el Bogotazo. En este discurso, Gaitán parte de una denuncia clara. El pueblo colombiano está siendo víctima de la violencia y del abandono del Estado. Señala que no se trata simplemente de conflictos aislados, sino de una situación estructural de injusticia. La tesis principal de este discurso es que la paz verdadera solo puede lograrse si existe justicia social y respeto por la vida humana. Gaitán sostiene que no puede haber orden sin equidad ni estabilidad política sin inclusión del pueblo en las decisiones del país. Entre sus argumentos más importantes de este discurso están que la crítica a las élites políticas que gobiernan sin representar realmente a la mayoría, la denuncia de la violencia partidista como mecanismo de control, la defensa de los sectores populares como base legítima de la nación y la idea de que el pueblo tiene dignidad y debe ser escuchado. La intención del autor no es solo informar, sino movilizar. Su discurso busca despertar conciencia colectiva y generar presión política para transformar el sistema. No habla desde la neutralidad, sino desde una postura clara a favor del pueblo. Desde el punto de vista interpretativo, el discurso de Gaitán es profundamente retórico y emocional. Está construido para impactar. Utiliza un lenguaje casi religioso, lo que explica el nombre de Oración por la Paz. No es un discurso técnico ni académico, es un discurso simbólico y movilizador. Su fuerza está en la repetición de ideas centrales como justicia, pueblo, dignidad y paz. Esa repetición refuerza el mensaje y crea un efecto emocional en la audiencia. Los argumentos no están desarrollados con datos estadísticos ni análisis detallados, pero sí están respaldados por la realidad social que vivía el país en ese momento. En un discurso que apela más al sentimiento colectivo que a la demostración racional, podría decirse que su mayor fortaleza es la conexión emocional que logra con el público. Sin embargo, una posible debilidad es que no plantea soluciones específicas o planes de acción concretos. Se enfoca más en la denuncia y en la convocatoria moral que en la propuesta estructurada. Desde mi punto de vista, el discurso de Jorge Eliezer Gaitán sigue teniendo una vigencia impresionante en la actualidad. Aunque fue pronunciado hace más de 70 años, muchos de los problemas que denuncia, como la desigualdad, la exclusión política y la violencia, aún siguen presentes en Colombia. Estoy de acuerdo con su idea de que la paz no puede ser simplemente la ausencia de guerra, sino que debe estar acompañada de justicia social. Una sociedad no puede ser estable si una gran parte de su población se siente ignorada o marginada. Sin embargo, también considero que los discursos por sí solos no transforman la realidad. Son importantes para generar conciencia y movilización, pero necesitan ir acompañados de políticas públicas claras, reformas estructurales y compromiso institucional. Admiro la capacidad de Gaitán para conectar con el pueblo y expresar sus inconformidades con fuerza y claridad, pero también creo que su figura muestra cómo el liderazgo carismático puede generar grandes expectativas en momentos de crisis. Como conclusión, considero que este discurso no es solo un documento histórico, sino un reflejo de tensiones que aún atraviesan nuestra sociedad. Nos invita a reflexionar sobre el papel de justicia, la representación política y la responsabilidad de los líderes frente al pueblo. Bueno, para continuar, voy a hablar sobre mi autor, John F. Kennedy, en su discurso Alianza para el Progreso. Bueno, John F. Kennedy
era el presidente de Estados Unidos en el 1961. Era el líder de la potencia capitalista más poderosa de todo el mundo durante la Guerra Fría. Y es que está hablando desde una posición de poder real. Puede proponer leyes, puede asignar cientos de millones de dólares y puede movilizar organismos internacionales. Su ideología es liberal democrática. Cree realmente que el capitalismo, cuando va acompañado de reformas sociales, es el mejor sistema para garantizar la libertad y la prosperidad. En el momento en el que nace el texto, este discurso se pronuncia el 13 de marzo de 1961 en la Casa Blanca, ante diplomáticos latinoamericanos, altos funcionarios y ciertos miembros del Congreso estadounidense. Apenas 2 años después había triunfado la Revolución Cubana y Kennedy temía que la pobreza se extendiera por todo el continente, empujando a otros países hacia el comunismo soviético. Este miedo es el motor real del discurso. Esto es lo que mueve a Kennedy para que logre transmitir estas emociones y esta información de una manera tan significativa como la hizo. Y es que aunque Kennedy lo envuelve en un lenguaje de fraternidad y misión compartida. Bueno, las ideas fundamentales de este texto parten desde que Kennedy está haciendo un diagnóstico doble. Primero, que América Latina es un continente rico en recursos. Sin embargo, está teniendo millones de personas sumidas en la pobreza, el alfabetismo y la enfermedad. Al mismo tiempo, está siendo atacado por fuerzas externas, como el comunismo, aunque no lo nombra directamente, pero está diciendo que estas buscan aprovechar este descontento para imponer nuevos autoritarismos. Ante eso, propone la Alianza para el Progreso, un plan decenal de cooperación hemisférica con 10 ejes concretos que van desde el financiamiento y la reforma agraria hasta la cooperación científica e intercambio cultural. Su tesis es que la democracia y el desarrollo son inseparables y que solo juntos, como hemisferio, pueden lograrlo. Bueno, mi interpretación personal es que el discurso, tiene muchas fortalezas. Este discurso está muy bien construido retóricamente y es que Kennedy cita a Bolívar, a Juárez, a San Martín y a Martí para parecer parte de la misma tradición histórica de su auditorio y reconoce explícitamente que Estados Unidos no es simplemente entendido como la responsabilidad de el hemisferio, o sea, no está únicamente acreditando a Estados Unidos como el poder del hemisferio. Él realmente cree que, o comunica desde, iniciando desde hablar de los héroes de los países y los liberadores históricos. Está hablando y está apelando al patriotismo de sus oyentes. Eso es una estrategia increíblemente poderosa. Y también está hablando sobre ser iguales. Está haciendo una alianza para el patriotismo. Esos movimientos buscan desarmar la desconfianza. Además, que no solamente se queda en palabras, anuncia compromisos concretos como $500 millones ya solicitados al Congreso, lo que le da peso real a su discurso. Y también genera tensiones y algunas preguntas sin resolver. Sin embargo, el discurso tiene fisuras importantes. Entonces Kennedy afirma que solamente los propios países latinoamericanos pueden liderar su desarrollo, que nadie más debería hacerlo por ellos. Pero al mismo tiempo está condicionando la ayuda a que esos países formulen planes bajo supervisión interamericana. Esta contradicción no se resuelve en el texto. Tampoco explica qué pasará cuando las reformas agrarias y tributarias que propone choquen con las élites económicas locales que tienen vínculos con empresas estadounidenses. Es algo complejo y omite esa parte, entonces no es tan agradable en esa parte del discurso. Y es que el discurso propone una transformación profunda sin tocar a quienes tienen interés en que nada cambie. Y ya para mi reflexión personal final, el discurso de Kennedy es poderoso y en su núcleo tiene razón. La pobreza y la injusticia social son incompatibles con una democracia genuina. Esta idea se sigue viendo válida hoy en día. Sin embargo, el problema es que Kennedy propone transformar a América Latina sin cuestionar las estructuras que producen en esa economía. Muchas de ellas sostenidas por los propios intereses de Estados Unidos en su región. La historia le daría la razón a esta duda. Por ejemplo, con la Alianza para el Progreso fracasó en buena medida porque Washington no estuvo dispuesto a sostener sus propios principios cuando ello implicaba sacrificar la influencia económica o tolerar gobiernos de izquierda democrática. Un discurso que puede ser sincero y estar equivocado al mismo tiempo. Una contradicción, es un dilema, pero esto no dice que
realmente sea un mal discurso. Está apelando a muy buenos argumentos, sin embargo, en la práctica se vio un poquito afectado por la administración de Estados Unidos, pero en general está muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre uno de los discursos más importantes de la historia. El 7 de agosto de 1942, cuando Mahatma Gandhi pronunció uno de sus discursos más intensos. Para entender lo que el autor nos dice hay que imaginar el contexto. El mundo está en llamas por la Segunda Guerra Mundial y la India sigue bajo el control de los británicos. Gandhi lanza aquí su famosa idea de dejen la India. Su mensaje no es un grito de guerra común, es una lección ética. Él explica que la no violencia es un arma que no tiene comparación y que puede ayudar a cualquiera. Lo que busca es la libertad, pero advierte algo muy importante: no se debe odiar a las personas. Gandhi separa al sistema británico, que es el que los oprime, de la gente británica. Dice que aunque ellos estén en un momento de debilidad por la guerra, no es ético darles un empujón para que caigan al abismo. Al contrario, él se siente su amigo y cree que su deber es avisarles de que están equivocados. Su gran temor es que el pueblo indio, por odio a los ingleses, acepte la llegada de los japoneses, pues eso sería simplemente cambiar un jefe por otro y no traería la verdadera libertad. Si intentamos interpretar lo que Gandhi realmente nos está comunicando, vemos que sus palabras tienen una fuerza espiritual enorme. Él no está jugando a la política tradicional de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Al contrario, él rompe todas las reglas. Su estrategia es desarmar al otro con la verdad y la bondad. Sin embargo, el texto también nos deja ver una parte difícil de creer o de llevar a la práctica. Gandhi les pide a millones de personas que si él llega a morir o si la situación se pone violenta, no respondan con golpes. Es un tejido de ideas muy valiente, pero también muy frágil, porque depende de que cada ciudadano tenga un control total sobre sus impulsos. Él mismo reconoce que para muchos eso solo es una técnica para ganar, mientras que para él es una forma de vida. La gran pregunta que puede dejar el texto es: ¿puede un país entero comportarse como alguien bueno cuando está teniendo una gran opresión? Bueno, desde mi punto de vista personal, lo que más me llega de este discurso es la idea de que la verdadera democracia empieza por uno mismo. Gandhi cree que cada uno debe ser su propio amo. Me parece una idea increíblemente potente para el mundo de hoy, porque a veces pensamos que la libertad es solo que no nos manden desde afuera, pero él nos recuerda que si estamos llenos de odio, no somos libres. Me impresiona mucho su capacidad de no guardar rencor. En un momento donde los británicos lo tenían oprimido, él dice que no tiene odio en su corazón. Es una lección de madurez que hoy nos vendría muy bien, pues vivimos en una época donde es muy fácil insultar o desearle lo peor al que piensa distinto, y leer a alguien que prefiere sacrificarse antes que odiar te hace pensar mucho cómo tratamos a los demás. Al final, lo que Gandhi nos enseña es que ganar peleando sucio es en realidad perder lo más valioso que tenemos, lo que es nuestra propia paz.